Bueno, soy Narci de Panadería Pastelería Paco y estamos ubicados en Puerto Serrano, un pueblo de la sierra. Y bueno, yo por mi parte lo que traemos típico del pueblo, el pan, que lo hacemos con harina recia molida en la piedra o blanco. El mollete, que aquí es tradicional el mollete porque hay otras panaderías pequeñitas que se dedican exclusivamente al mollete. Nosotros también hacemos otro tipo de productos, pero hay otras panaderías pequeñitas que hacen muy buen mollete y se dedican exclusivamente. Este concretamente es mío, pero también. Y después uno de los productos más típicos que tenemos es la torta hornazo, que es una masa, diríamos la masa del pan, a la que se le añaden especias como el ajonjolí, el clavo, la matalaúva, el aceite de oliva, la almendra. Y es típico de este pueblo, vamos, yo lo conozco de siempre, vamos, y mi padre igual. Y bueno, y después pues los polvorones, las tortas de manteca, las perrunas y poco más. Bueno, pues yo me presento aquí con una sopa huerta de espárrago. Esto lleva, el producto que lleva esto es espárrago, ajo, pimientos verdes y con aceite y pan. Un plato típico de la sierra de hace muchos años. Y después tenemos la sopa de tomate. La sopa de tomate va con bastantito ajo, pimientos verdes y sus migas. Tomatito, bastante tomate, desde luego. Era otro plato típico de aquí de la sierra cuando había que hacer economía, porque esto no había otra cosa más que comer esto. Pan, sopa de tomate y sopa de espárrago, huerta. Y por lo tanto, el que quiera probarlo, que venga. Muy buenas, mi nombre es Miguel Mellado, les hablo desde Aceites Adriana. Es un aceite de aquí de Puerto Serrano, de la serranía, y es 100% de la variedad picual. Llevamos el proceso desde el principio hasta el final y lo único que nos hacen es morturarnos el producto, el aceite, y nosotros mismos lo llevamos a la casa de la María, la Pepa y la Antonia. Es un aceite que está en una tierra con mucha piedra y tiene un sabor muy bueno. Aparte, ya tenemos todo el producto agotado y los clientes cada vez pues apuestan más por un aceite de un olivar tradicional y no los aceites que hay hoy en día de los setos y demás. Aparte del aceite, pues aquí en la localidad de Puerto Serrano también tenemos otros productos, como ya ha hablado nuestro amigo de la panadería Paco, y tenemos también las chacinas de Rosario. Es una chacina muy típica del pueblo. Tenemos el chorizo ibérico, la morcilla de azadura, el rollo, chicharrones. Tiene una gran variedad de productos hechos aquí en el pueblo. Y nada, podéis pasar por Puerto Serrano cuando queráis. Tenemos una gran variedad de productos muy buenos. Y aquí tenéis vuestra casa y os animo a que vengáis a probar los productos locales. Y tenemos una gastronomía también muy buena. Nos encontramos en el restaurante La Piscina. Como veis, esto es precioso. Luego tienen también una comida muy buena. Aparte del restaurante de La Piscina, tenemos otros restaurantes en la localidad donde podemos encontrar platos típicos del pueblo y poder irse del pueblo con un gran sabor de boca. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Estamos en la parroquia Santa María Magdalena de Puerto Serrano. Yo soy Daniel Cárdenas, soy el párroco hace año y medio, más o menos.
Y bueno, pues la parroquia data, digamos, sus inicios del siglo XVII, justo también cuando empezó a funcionar el pueblo, digamos, independientemente de Puerto Serrano. Anterior a eso, el pueblo pues pertenecía a Morón de la Frontera, y cuando se independiza, por así decirlo, cuando comienza a funcionar autónomamente, pues también la parroquia comienza a funcionar como tal. Al principio pues la parroquia tendría solo la nave central, y luego con el tiempo pues fue creciendo y aumentando. La parroquia, pues como bien saben, es el edificio más importante de nuestro pueblo. ¿Por qué es el edificio más importante? Pues principalmente porque tiene el Santísimo Sacramento contenido en el sagrario todo el tiempo. Es decir, hay una presencia de Dios viva y verdadera que permanece todo el tiempo en la iglesia, y que es lo que da fundamento a la iglesia, que es lo que celebramos todos los días en la Santa Misa. Jesucristo vivo y verdadero, que se hace presente por las manos del sacerdote para dar vida, alegría y esperanza a la vida de las personas, la vida espiritual que todos necesitamos alimentar. Y bueno, principalmente la parroquia tiene varias fiestas a lo largo del año. Está la Semana Santa, en la que participa la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores, que es el altar que está aquí a este lado. También participa la agrupación parroquial de la Borriquita, Nuestro Señor Jesús de la Paz, la Borriquita, que sale el Domingo de Ramos, y Nuestro Señor Jesús Nazareno, a quien se le hace pues con quien se hace un Vía Crucis el Martes Santo. También en el pueblo pues hay muchísima devoción a su patrona, Santa María Magdalena, que alrededor de la fecha del 22 de julio se hace pues una romería en la que se sube la imagen a la ermita del Almendral, y allí pues se celebra la romería una vez al año. Y finalmente también tenemos a Nuestra Señora del Carmen, que también tiene mucha devoción en el pueblo, y Nuestra Señora de Fátima, que ahora mismo está en el altar mayor por el tema de las comuniones, pero que normalmente permanece a este lado, y Nuestra Señora de las Angustias. Bien, también es patrón de nuestro pueblo San José, a quien se le rinde su triduo y su homenaje el 19 de marzo de cada año. Finalmente tenemos la devoción a la Inmaculada, que es también una de las imágenes más antiguas y más queridas de nuestra parroquia, a la que se le rinde culto el 8 de diciembre con la vigilia de la Inmaculada Concepción. Y bueno, pues esta es nuestra parroquia. Ahora mismo se encuentra en remodelación, son varias etapas que hay que hacerle, y pues vamos de acuerdo a los fondos, ¿no? al dinero que vamos recibiendo, pues se va restaurando poco a poco. Falta restaurar pues todo el tema de la fachada. Y bueno, esto es una breve presentación de lo que es nuestra parroquia de Santa María Magdalena en Puerto Serrano.